Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Por qué se le caen las hojas a mis ficus? Esa es una pregunta que me hacen muchos. Y la otra, ¿cuál es la mejor época para trasplantar mis plantas? Bueno, en este capítulo vamos a tratar de hacer una pasadita por esas dos consultas y tratar de aclarar un poquito ambas, ¿ya? Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué se le caen las hojas a mis ficus? A ver, los ficus son especies que son bastante susceptibles a los cambios de temperatura, a las corrientes de aire, al exceso de agua y a la falta de agua. O sea, es una planta un poco complicada, pero que nos gusta mucho tener en nuestras casas, sobre todo en el interior. El ficus puede darse tanto afuera como adentro de nuestra casa sin ningún problema, pero tenemos que seguir ciertas recomendaciones, ¿ya? Por lo que les dije, el ficus es bastante complicado porque primero debe tener claridad, ¿ya? O luminosidad, le gusta que sea un lugar luminoso donde él esté. Entonces, si no está en esas condiciones, se empieza a complicar. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a arreglar un poquito si se nos están cayendo las hojas de nuestros ficus, ¿ya? Un error muy común que cometen las personas es, si se le está cayendo y uno van donde uno y le consultan, y dicen, bueno, póngalo en un lugar con más luminosidad, que es lo primero que uno les recomienda. Y van y lo ponen fuera de su casa. Si lo han tenido dentro de la casa por mucho tiempo, es un error fatal que lo saquen bruscamente al exterior. Porque él ya está acostumbrado, ¿cierto?, a estar más protegido, a que no hayan cambios de temperatura tan bruscos. Por lo tanto, eso es lo que no hay que hacer. Hay que ir cambiarlo, pero a un lugar que esté más luminoso, ojalá dentro de la casa, ¿cierto? Y también lo otro es que hay que irlo rotando, ¿cierto?, en el mismo lugar, pero si la cara, qué sé yo, del lado derecho del arbolito, ¿cierto?, está dando a la luz, bueno, rotarlo y que la cara al lado izquierdo después le llegue luz y tratar de eso, ir jugando un poquito, ¿ya? Eso es importante. Cuando nosotros vemos que nuestro ficus está, bueno, previo a que ya se le cayeron las hojas, ¿cierto? Ya, o sea, ya el problema está. Es bueno que cada 15 días yo vaya fertilizando tal vez, ¿cierto? Con un bioestimulante que puede ser a base de nitrógeno para estimular, ¿cierto?, la brotación. O también una mezcla, ¿cierto?, de nitrógeno, fósforo y potasio, que la expliqué en uno de nuestros primeros videos, para que la planta, ¿cierto?, vaya equilibradamente tratando de obtener todos estos nutrientes. Es importante que el ficus no es de mucha agua, me parece haberlo explicado por ahí, pero que no se nos pase la mano con eso también, o sea, que no lo dejemos mucho tiempo sin regar para que podamos tener nuestros arbolitos sanos. Recuerden que estar mucho tiempo en la oscuridad o mucho tiempo en la sombra también atrae, ¿cierto?, a los insectos, ¿cierto?, a los hongos también. Por lo tanto, es importante que las plantas la tengan en un lugar, aunque sea adentro de la casa, pero cerca de una ventana o donde les llegue bastante luz. Y la segunda consulta que queríamos resolver en este capítulo es, ¿cierto?, cuál es la mejor época de trasplante, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que tenemos plantas de hoja caduca, ¿cierto?, que son aquellas que se les caen las hojas en el otoño, que duermen en el invierno y despiertan nuevamente en primavera. Este tipo de plantas las podemos trasplantar en el otoño, después que ya se le cayeron sus hojitas, ¿cierto? Durante todo el invierno, también las podemos trasplantar, ¿cierto? Y
cambiarlas de lugar, sacarlas del suelo, etcétera, y las podemos trasplantar y no vamos a tener mayores problemas. El otro tipo de plantas que tenemos, ¿cierto? Son las de hoja perenne. Las de hoja perenne son aquellas que siempre durante todo el año están con sus hojas verdecitas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las tenemos que trasplantar a mediados de invierno, o sea, ahora, ¿cierto? Hasta fines de invierno. Esa es como la mejor época para trasplantar las plantas perennes. ¿Dónde hay que tener cuidado? Que como estas plantas no duermen del todo, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no exponer las raíces al aire. O sea, si las voy a trasplantar con mucho cuidado, sacando, ¿cierto?, la mayor cantidad de tierra posible junto con sus raíces y trasplantarla al lugar a un macetero más grande, etcétera, o donde yo las quiera poner. Mucho cuidado con eso. Y las plantas de interior, yo las puedo trasplantar en general prácticamente todo el año. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué todo el año? Primero porque son plantas que siempre están sometidas a un estrés, a un lugar que no les corresponde, porque no están al aire libre, etcétera. Pero siempre están sometidas a estrés, a temperaturas distintas, que a veces tienen la calefacción, ¿cierto? La estufa o corriente de aire, etcétera. Por lo tanto, siempre están ahí en un lugar que no les corresponde. Tenemos que ser bien claros. Por lo tanto, en cualquier época del año las podemos trasplantar, pero siempre con la misma salvedad que hice, ¿cierto?, con las plantas perennes, que también las plantas de interior son la mayoría perennes, no botan su hoja, ¿cierto? Tengan en cuenta que no deben descubrir sus raíces. Hacerlo de forma rápida, ¿cierto? Apretar bien su tierra y una vez acabado de hacer el trasplante, abundante agua. Sean generosos con el agua en el momento del trasplante, ¿ya? Porque eso les va a dar un buen resultado de su trasplante, ¿ya? El éxito de su trasplante va a depender de lo rápido que hagan el trasplante, de que no descubran su raíz y, ¿cierto?, que sean generosos con el agua para que se acostumbre rápidamente al nuevo lugar que les pusieron para el trasplante, ¿ya? Eso. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Suscríbanse a nuestro canal y gracias por preferirnos también. Cada vez vamos creciendo más como familia y recuerden, aprendiendo, cultivamos futuro. Que estén bien.